El tabaco en nuestro país se ha identificado que más de 15.6 millones son fumadores, entre los que destacan jóvenes de 12 a 15 años de edad. Además, se ha observado a través de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco que la edad de comienzo es a partir de los 13 años, lo cual es preocupante por lo que verán en la siguiente diapositiva. Aproximadamente 165,000 niños mueren antes de cumplir los 5 años. Estas muertes prematuras se ha identificado que son por infecciones en las vías respiratorias generadas en la mayoría de las ocasiones por convivir con algún fumador activo. Es decir, si padres, abuelos o la familia, el entorno nuclear usualmente son fumadores activos y están en contacto con estos niños o estos pequeños, pueden propiciar la presencia de infecciones en vías respiratorias. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sustancias que contiene el tabaco son altamente tóxicas para el ser humano y se ha identificado que son productoras de cáncer. Además, cabe recalcar que se ha observado que en los pequeños, sobre todo tomando o retomando la diapositiva anterior, que el comienzo a fumar es a partir de los 13 años, son niños o escolares o adolescentes que usualmente aún no tienen muy desarrollado su sistema inmunológico. Entonces son más propensos a desarrollar sobre todo infecciones respiratorias o infecciones relacionadas eh, con cualquier sustancia que pueda estar en el medio ambiente. También se ha observado en este tipo de encuestas que si el padre o la madre son fumadores activos, es más probable que los hijos sean fumadores en un corto periodo de tiempo. Y bueno, ¿qué pasa con el alcohol? En la población de 20 años y más, eh, en tanto mujeres como en hombres, desde el 2012 al 2018 se ha identificado, se ha observado un aumento del 53.9% al 63.8% de personas que consumen bebidas alcohólicas, de las cuales resalta el consumo mayor sobre todo en hombres. Además, entre la frecuencia del consumo por sexo, para el 2018, los hombres eran los que mencionaban consumir mayor cantidad de bebidas alcohólicas. Diario 5.7%, semanalmente 30.2%, y bueno, aquí resalta las ocasionalmente 47%. Pero sigue siendo el sexo masculino sobresaliente en el consumo de alcohol en la población mayor de 20 años. Pero, ¿cómo puede perjudicar a la salud el consumir bebidas alcohólicas? Bueno, ya hay algunos estudios en los cuales se ha observado que las mujeres que consumen más de 30 mililitros, dependiendo de la bebida, por día, generalmente tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones propiciadas por el consumo de alcohol. Lo ideal es que el consumo no sea mayor de un vaso tequilero de 30 mililitros o media copa de vino o una cerveza. En hombres, lo ideal es que no pase de 2 vasos tequileros, una copa de vino o un 500 mililitros de cerveza. Esto se podría comentar que está entre los rangos ideales o fuera de lo que puede ocasionar algún riesgo a su salud. El alcohol es una droga que provoca dependencia y su consumo excesivo se asocia con más de 200 enfermedades y lesiones. Es responsable de causar problemas y daños sociales, mentales y emocionales. Pero lo importante aquí es identificar cuáles son las complicaciones que se pueden propiciar por el elevado consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco. ¿Cómo se relaciona con la enfermedad renal? Bueno, recordemos que enfermedad renal se define como la disminución de la tasa de filtrado glomerular menor a 90 mililitros por minuto. Tenemos 5 etapas de la enfermedad renal. Dependiendo del rango de filtrado glomerular, se puede identificar cierta etapa. También dependiendo de la pérdida o de la albuminuria, es decir, la pérdida de proteínas a través de la orina. Mientras mayor pérdida, mayor deterioro puede indicar en cuanto a la función renal.
Y bueno, a partir de que se diagnostica a una persona con enfermedad renal crónica, el progreso puede ser rápidamente progresivo, con la aparición de ciertas complicaciones que generalmente pueden disminuir el pronóstico de vida del paciente. Lo ideal es, si tenemos un diagnóstico temprano, bueno, tratar de disminuir todas estas complicaciones y tratar de mantener la función renal, y si se puede retardar lo más que se pueda el progreso, mucho mejor. La enfermedad renal se sigue posicionando entre las 10 principales causas de mortalidad. Del 2009 al 2019 se ha identificado un porcentaje de recambio del 39.5%, siendo esta la tercera causa de mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que 10% de la población en el mundo está afectada con enfermedad renal y hablamos de que 5.4 millones de personas requerirán diálisis para el 2030. Es decir, es la tercera causa más rápidamente de mortalidad global. Y bueno, fuera de los factores de riesgo habituales, que sabemos que es diabetes, hipertensión, hay otros factores de riesgo que pueden ser modificables si conocemos los efectos adversos de seguir practicando estos malos hábitos a largo plazo o en un periodo de tiempo muy largo. ¿Qué relación existe con el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y la enfermedad renal crónica? Bueno, en cuanto al tabaco, se ha observado en algunos artículos que entre los pacientes con diabetes, tanto los que son dependientes de insulina o los no insulino dependientes, el consumo de cigarros parece constituir un factor de riesgo independiente de nefropatía y acelera asimismo el índice de progresión e insuficiencia renal. En pacientes con hipertensión, el hábito de fumar aumenta en forma independiente el riesgo de albuminuria y puede generar asimismo declinación de la función renal. Esto es resaltante porque sabemos que la mayoría de los pacientes que llegan a tener enfermedad renal crónica, pues como patología inicial o es diabetes o es hipertensión. Y ahora, si le sumamos factores de riesgo como el tabaco y el alcohol, bueno, esto puede propiciar que se acelere la presencia de enfermedad renal. Ahora vamos a ver por qué. Hay datos interesantes que destacan como es el consumo elevado de tabaco, cómo incrementa la insuficiencia renal crónica en pacientes que tienen nefroesclerosis y o glomerulonefritis. Es decir, si eres un paciente que ya ha llegado a desarrollar complicaciones renales o lesión renal aguda o algún problema glomerular y habitualmente consumes tabaco, en mayor frecuencia, bueno, puedes acelerar la presencia de enfermedad renal en un corto periodo de tiempo. También en este mismo artículo se concluye que el consumo de tabaco, en particular el consumo intenso, favorece el desarrollo de insuficiencia renal crónica. ¿A qué nos referimos con un consumo intenso? Bueno, aquí identificaron que un consumo mayor a 20 cigarrillos por día por un tiempo prolongado, es decir, más de 40 años, puede propiciar un diagnóstico acelerado de enfermedad renal y sobre todo un progreso rápido a la terapia sustitutiva. Entonces, estamos hablando de fumarse, bueno, no soy fumadora, desconozco cuántos cigarrillos vienen en una cajetilla, pero estamos hablando de fumar aproximadamente 20 cigarrillos por día. ¿Y cómo es este mecanismo por el cual puede actuar el tabaco sobre la función renal? Hay dos mecanismos, el mecanismo indirecto y el mecanismo directo. Indirectamente, la nicotina genera que se aumente la presión arterial y esto va a propiciar que se eleve la presión intraglomerular, es decir, la presión que se ejerce dentro de los glomérulos. Recuerden que los glomérulos son los principales encargados en filtrar la sangre e identificar toxinas que pueden ser tóxicas y eliminarlas a través de la orina. Bueno, se eleva la presión intraglomerular y así hay mayor albuminuria, es decir, mayor pérdida de proteínas a través de la orina. Esto va generando mayor daño glomerular y por tal mayor pérdida de la función renal. Directamente, el tabaco puede ejercer efectos sobre la hemodinamia glomerular, es decir, sobre el traspaso de fluidos, sobre todo de sangre intraglomerular, dentro de los glomérulos. Se estudió que tanto en fumadores como exfumadores se producía un aumento significativo de endotelina 1, que es una sustancia vasopresora que actúa a nivel glomerular. Además,
el tabaco llega a alterar la función del túbulo proximal renal. Entonces, las consecuencias, tanto indirecta como directamente, pueden influir directamente entre la función de los glomérulos, sobre todo la presión intraglomerular, y así generar un daño mucho más crónico en cuanto a los túbulos proximal renal y, bueno, así propiciar la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Ambos mecanismos pueden generar la mayor pérdida de proteínas a través de la orina. También hay otras cuestiones por las cuales puede influir el consumo de tabaco en la función renal, sobre todo generando una disminución de la sensibilidad a la insulina y mayor prevalencia de dislipidemias, es decir, los pacientes habitualmente tienen elevados niveles de colesterol, triglicéridos, ácido úrico. También hay acciones sobre las plaquetas del endotelio vascular y el metabolismo de tromboxano. Es decir, también hay una alteración tanto en la presión arterial como en varios mecanismos en el cuerpo. En pacientes con diabetes tanto tipo 1 y tipo 2, el consumo de tabaco acelera la progresión de la nefropatía diabética hacia la insuficiencia renal crónica terminal. Sabemos que los pacientes ya son o ya tienen un factor de riesgo acelerado por la diabetes. Si no tienen un autocontrol de sus niveles de glucosa, esto puede generar un daño glomerular. Ahora, si sumamos el consumo de tabaco, bueno, puede propiciar un mayor daño y así acelerar la presencia de nefropatía diabética o enfermedad renal. Y bueno, aquí también cabe resaltar que, como mencionábamos inicialmente, el tabaco suele contener varias sustancias que son muy tóxicas para el organismo, que pueden generar complicaciones tanto neuroendocrinas en el aparato circulatorio, sistema gastrointestinal, sistema respiratorio, perfil lipídico, la coagulación, el metabolismo y las interacciones metabólicas. Pero aquí cabe resaltar que varias de estas sustancias tóxicas suelen adherirse a los riñones, generando así mayor deterioro de la función renal. Entonces, ya hay varias cuestiones por las cuales hay que retomar la cuestión del hábito del tabaco y sobre todo resaltar que sí puede llegar a generar un daño en la función renal, más si el consumo es frecuente y en mayor cantidad. Y bueno, aquí hay otra tablita donde podemos observar, de acuerdo a la evidencia, cuáles son los efectos adversos del tabaquismo sobre la función renal. Se ha observado que hay mayor pérdida de proteína a través de la orina. También hay un aumento dependiendo de la dosis del riesgo de insuficiencia renal terminal en hombres fumadores de cigarrillos de la población general, es decir, los hombres fumadores son más propensos a desarrollar enfermedad renal por la cuestión de que consumen en mayor cantidad. También es un predictor independiente de albuminuria en pacientes con hipertensión, no solo pacientes con hipertensión, sino también pacientes con diabetes. Hay mayor riesgo de una rápida progresión a la enfermedad renal crónica terminal si son pacientes con enfermedad renal en etapas primarias. Y bueno, también mayor riesgo de la disfunción del injerto renal cuando hablamos de pacientes que han sido trasplantados. También el tabaquismo es uno de los factores de riesgo renal remediables más importantes. Tiene un impacto negativo sobre la función renal, incluso en sujetos sin enfermedad renal aparente. Pero los efectos renales adversos del tabaquismo son particularmente marcados en pacientes con diferentes tipos de enfermedad renal. Es decir, si hay mayor riesgo en la población general, se ve mucho más remarcado el riesgo en pacientes que ya tienen el diagnóstico de enfermedad renal crónica, sobre todo en estadios tempranos de la enfermedad. La mejor recomendación en esto es, si era un paciente que habitualmente fumaba y ahora tengo el diagnóstico de enfermedad renal, lo ideal es disminuir lo más que se pueda o evitar el consumo de tabaco para evitar mayor progresión a la terapia sustitutiva. Y bueno, ¿qué pasa con el alcohol y el riesgo renal? El alcohol usualmente se degrada a través del hígado en un 90 o un 98% y solo del 2 al 10% puede ser eliminado por vías como es el riñón y el pulmón. Ya se ha demostrado que el consumo de alcohol por más de 44 mililitros o 118 mililitros, hablando de vino, o 355 mililitros, hablando de cerveza al día, puede favorecer la hipertensión y ser factor de progresión de la enfermedad renal crónica.
que era una de las diapositivas que mencionábamos inicialmente. Y bueno, sabemos que el alcohol ya se ha observado no solo a través de artículos, sino en infografías. Hay bastante información acerca del alcohol que puede generar bastantes complicaciones o problemas de salud, sobre todo enfermedades infecciosas, cáncer, enfermedades metabólicas, trastornos mentales, a nivel cardiovascular, a nivel materno, perinatal, enfermedades gastrointestinales, lesiones, etcétera. De hecho, el alcohol es entre los más involucrados para llegar a desarrollar varias enfermedades crónicas no transmitibles. Entonces, ¿cómo se relaciona con la enfermedad renal? Bueno, en este artículo, que fue una revisión sistemática donde se evaluaron varios artículos de cohorte, ensayos clínicos, etcétera, se observó que más de 2 bebidas alcohólicas era asociado con el incremento de la falla renal en hombres. Pero también hay mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal con consumo de licor destilado, es decir, bebidas artesanales como aguardiente o bebidas destiladas. En un estudio que se hizo en ratitas, donde también se les daba alcohol o etanol, se observó que el alcoholismo está relacionado con múltiples alteraciones funcionales tubulorenales e involucra diferentes segmentos tubulares, lo que sugiere que la exposición a alcohol o etanol puede originar disfunción tubular generalizada y así con el tiempo propiciar disfunción renal o disminución de la función renal. También se ha observado que la intoxicación por alcohol puede causar rabdomiólisis. No sé si identifiquen a lo que se refiere este término de rabdomiólisis. Usualmente se trata de la descomposición del tejido muscular que puede ocasionar la liberación de los contenidos de fibras musculares en la sangre. Fibras musculares que pueden ser tóxicas para los riñones y pueden llegar a generar insuficiencia renal crónica. También este mecanismo puede generar que haya un desequilibrio electrolítico, sobre todo que aumenten los niveles de fósforo, que bajen los niveles de magnesio, que bajen los niveles de calcio, de potasio y bueno, que haya mayor presencia de acidosis metabólica. Usualmente o generalmente pasa por intoxicación por el consumo de bebidas alcohólicas en un corto periodo de tiempo y más cuando son personas que no están acostumbradas a consumir alcohol habitualmente. También depende mucho el tipo de licor para tener un mayor o un menor riesgo de padecer enfermedad renal crónica. Como les mencionaba anteriormente, ya se ha observado que el licor industrial puede predisponer en menor medida a comparación del artesanal, es decir, hay mayor prevalencia en los consumidores de licor artesanal, del aguardiente sobre todo, o licores que son más destilados o de menor calidad. Sobre todo esto puede generar mayor nefrotoxicidad y bueno, así generar mayor deterioro de la función renal. También en un artículo se observó que los pacientes que ya tienen un tratamiento de antiinflamatorios no esteroideos, es decir, hablamos de algunos medicamentos como paracetamol o como ibuprofeno, etcétera, todo este tipo de medicamentos más la disfunción renal más el consumo de alcohol puede estar asociado positivamente con la enfermedad renal crónica. Sin embargo, los pacientes que tienen o son mayores de 40 años y consumen este tipo de medicamentos, el riesgo se duplica o se triplica de padecer enfermedad renal crónica, sobre todo si son consumidores activos de alcohol. Y el progreso a la disminución de la tasa de filtrado glomerular puede ser mucho más rápido en este tipo de personas o este grupo de edad. ¿Cuál es la conclusión de esta breve charla? Bueno, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol son factores de riesgo para desarrollar daño renal. Un promedio de la ingesta diaria mayor a 40 gramos en las mujeres, es decir, un vaso tequilero o media copa de vino o un vaso de cerveza, o 60 gramos en hombres, es decir, 2 vasos tequileros o una copa de vino o 500 mililitros de cerveza,
puede propiciar un mayor riesgo de sufrir enfermedad renal crónica. Es mayor el riesgo si se consume elevada cantidad de bebidas alcohólicas y son artesanales. El consumo mayor de 20 cigarros por día aumenta generalmente en mayor medida el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Tanto el alcohol como tabaco pueden afectar negativamente la salud de la persona. Es primordial prevenir toda patología relacionada a su consumo. Hablando no solamente de enfermedad renal crónica, sino en general sabemos y vimos que ambos pueden propiciar complicaciones cardiovasculares, metabólicas, gastrointestinales, óseas, etcétera. Pueden dañar en gran medida el organismo y, bueno, así generar varias complicaciones. Entonces, hay que tomar medidas si son fumadores activos, tomadores activos y tratar de disminuir su consumo, sobre todo para estar fuera de riesgo de desarrollar cualquier enfermedad o enfermedad renal crónica.